Muy bien, hermanos, tenemos algunos minutos más. Les aseguro que no se le van a quemar los tallarines, ¿eh? Vamos a ser breves en esta mañana y vamos a poder continuar con algo relacionado con el tema anterior. Le pregunté a mi esposa si había personas no convertidas que llegaron por primera vez a la iglesia y no las hubo. Así que dejamos de lado algo que siempre tiene que estar presente en un culto, que es presentar a Jesucristo como Salvador. Pero cuando la iglesia se reúne, la línea es presentar a Jesucristo como Señor. Tener a Jesucristo como Señor de la vida es tenerlo como ¿qué? ¿Cómo? Como el director principal, que se está encargando de que nosotros crezcamos en todo. Y el tema de esta mañana tiene que ver algo en relación con los pastores, ¿eh? Por eso vamos a hablar pensando directamente en esto. Decíamos anteriormente, en el periodo anterior, acerca de qué importante es que haya un buen servidor de Dios, ¿eh? Yo agregaría una buena esposa, una buena familia servidora de Dios. Y les quiero decir que creo que Dios se ha fijado en ustedes de manera especial, porque yo no vengo a halagar al pastor que va a venir, pero sí tengo la responsabilidad de decir, cuídenlo, porque no es cualquiera. Hablábamos con la comisión y buscamos pastores. Y ustedes tienen que orar para que Dios levante pastores en otras partes. Y esta iglesia tiene que dar lugar a que Dios levante nuevos pastores de aquí, para pastorear aquí y para ir más allá. Dios nos permitió en la iglesia del Rey Jesús, en estos 45 años, 39 pastores Dios levantó de la iglesia. Se prepararon al seminario. Pero Dios llama a cada persona. Dios los forma en su base a través de la iglesia, con la enseñanza bíblica, la doctrina, el testimonio, el ejemplo, la inspiración de las personas que están llenas del Señor. Porque cada iglesia debía estar llena de personas llenas de personas llenas del Señor. Y aquí las hay, gracias a Dios. Pero qué importante que esa línea pueda continuar y ser potenciada aún más. Mire, decíamos que el pastor es un ser humano natural, como cualquiera, ¿eh? El pastor, no tengo tiempo porque no quiero invertir más de 20 minutos porque tenemos otra reunión después. Pero el pastor es un ser que está sujeto a las mismas pasiones que cualquiera de ustedes y de nosotros. Aún Jesús estuvo en esa condición, sujeto a las pasiones. Lo que ocurría con Jesús, que como Él nunca pecó, el Espíritu Santo funcionaba tan bien en su persona que Él no se equivocaba. Nosotros sí nos equivocamos, ¿eh? Pero a veces los pastores también nos equivocamos. Y es trágico. Yo venía pensando mientras viajaba. Yo venía manejando y pensé esto. Si yo manejo mal y cometo alguna torpeza, causa un accidente. La ligo yo, la liga quien viene conmigo y la liga otro. Y en la iglesia, el pastor tiene la responsabilidad principal, no acotada a él mismo, sino a todos los servidores, que sirvamos con temor y temblor. Porque
Ustedes están muy contentos de que venga el pastor y yo también. Y está bueno. Y tiene que ser así porque la Biblia dice que es así. Pero también quiero decirles que como iglesia tienen que saber cumplir la parte de apoyo que un pastor necesita para poder avanzar. Yo no hubiera podido llegar a tener 45 años de pastorado si no tendría ayudadores. Yo me ofrecí como ayudador de ellos, ellos se ofrecieron como ayudadores míos, porque en la iglesia el élite no existe, el caudillo solitario no existe, pero se necesita un pastor con autoridad espiritual que Dios le haya dado para coordinar el trabajo de toda la iglesia, porque el trabajo no es solo del pastor. El pastor tiene un trabajo diferente, que a veces es más difícil. Pero cada uno, yo le dije hoy de aquella administrativa que me dijeron que me invitaron, no, mi reunión de diáconos, me invitaron para que yo haga el trabajo, y es verdad. Y yo creo que el pastor que está por venir acá lo van a tener que parar un poco, porque trabaja demasiado. Se está preparando demasiado. No es demasiado, está muy bien. En esta etapa, si él no logra alcanzar esos objetivos, después no lo va a poder alcanzar más. Pero él ahora va a estar sirviendo entre ustedes, va a estar en el seminario, trabajando con algunas materias que ya le recomendé que sean menos, y a su vez está estudiando, preparándose, porque él tiene una vocación que Dios le ha dado, y él es responsable de seguir esa indicación de Dios. Y él se está preparando. Y gracias a Dios, porque hoy necesitamos no solo pastores preparados, necesitamos miembros de iglesia de 10 preparados en todos los órdenes de la vida, no solo intelectualmente, sino espiritualmente y aún prácticamente para los sucesos del diario vivir. Pero los pastores, estamos llenos de retos muy difíciles. Cuando uno se toma en serio su trabajo, y ustedes lo saben muy bien por el trabajo que ustedes tienen, si te tomas en serio el trabajo, te trae un peso. Y hay que saber ser sabios y no dejarse aplastar por ese peso. Pero si alguien toma un trabajo y no es responsable de su trabajo, déjenme decirle que es un chanta. Porque teniendo que hacer lo que tenía que hacer, hace cualquier cosa. Y eso se ve en el mundo secular, pero a veces eso también está dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que cultivar un espíritu superior. Nosotros sabemos que el pastor principal de esta iglesia es el Señor Jesús. Él es cabeza de los pastores, Él es el pastor principal, y usa algunos pastores más o menos cabezones para compartir con la iglesia. Hay algunos cabezones, algunos somos demasiado cabezones, otros menos cabezones, pero Él es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza para el pastor también. Ahora, el desafío es, como iglesia, ¿qué pueden hacer ustedes para que al pastor le vaya bien en medio de ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes? Porque el pastor va a tener que hacer cosas para ustedes y con ustedes, y ustedes van a tener que hacer cosas, no para el pastor, porque los pastores no queremos que trabajen para nosotros, queremos que trabajen para el reino, pero hay que prepararse para trabajar con responsabilidad. Pero ahora me limito, porque si no hay mucho por hablar acerca de esto, pero ¿cuál es el perfil del pastor? ¿Cuáles son los atributos del pastor? No sé si quizá más adelante, si les interesa, podemos charlar con los líderes estos temas, o otra vez en algún culto, porque esto es muy importante. Mire, dice la Biblia que el pastor, instituido por Él, está puesto para ser servidor de Él. ¿Está claro esto? No de los hombres, ni de las mujeres. Cuidado los pastores con las mujeres. Son buenas chicas todas y qué sé yo, pero bueno, eso no era un chiste. Pero
Dios, cuando Él instituye un pastor, cuando la iglesia le da lugar a que el que pone el pastor es el Señor, el pastor es alguien que es un servidor de Dios para servir a Dios entre medio de ustedes y junto con ustedes. Ese es un rol importante del siervo que ustedes van a tener. Considérenlo un siervo de Dios para servir a Dios, puesto por Él. El pastor es alguien que ha recibido autoridad espiritual de parte de Dios, porque Dios es el que delega la autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Romanos, toda autoridad está puesta por la iglesia, por la empresa, por la institución. Toda autoridad está puesta por Dios. Y eso se refiere a las autoridades públicas, que no es el tema de hoy, pero también se refiere a la iglesia. Dios delega autoridad en quien cree que puede delegar y lo hace. Y le da una sabiduría especial, una paciencia especial, una ciencia especial para funcionar Él de manera que todo funcione. No centrados en su persona, sino centrados en el Señor, pero trabajando juntos para la extensión del reino. ¿Está bien? El pastor decía entonces, es la autoridad. Ahora, ¿a los seres humanos nos gusta respetar a la autoridad? No tanto, ¿eh? No tanto. Ni en casa, ni en la calle, ni en ningún lado. Porque la rebelión está innata en el ser humano. Yo quiero hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y aunque algunos Dios está trabajando para santificarnos un poco, pero el viejo hombre nos queda todavía y nos arruina. Pero, ¿saben? Si Dios pone una autoridad, ¿para qué es? ¿Saben para qué? Para que sea autoridad entre ustedes. Y dice la Biblia, sujétense y obedezcan a vuestros pastores. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice la palabra. Y ustedes van a tener la posibilidad de dar un paso de crecimiento en saber estar sujetos. La Biblia habla, sujetados los unos a los otros. Y aclaro, primero, cada uno sujétese a Dios. Porque solo el que se sujeta a Dios puede sujetarse a quien es su autoridad. En la familia, en la iglesia y en cualquier parte. ¿Se entendió? El que se sujeta a la autoridad suprema, que es Dios en la iglesia, se sujeta a la autoridad que Él puso. Porque dice la Biblia que si no me sujeto a la autoridad, no me sujeto a Él. Y a veces decimos, no, yo a la iglesia sí, al Señor sí. Pero no. Tiene que haber, así como en una familia se necesita alguien de autoridad. Y la Biblia dice allí, hablando del matrimonio, dice que puso al hombre, lo siento por las mujeres, pero dice, puso al hombre como cabeza de la mujer, para ordenar la familia. Ahora, para ordenar la iglesia, ¿qué dice? Yo pongo mis pastores, yo delego autoridad espiritual, que no es capacidad de mando ni de autoritarismo, pero sí de autoridad. La autoridad es distinta al autoritarismo, porque es como querer obligar al otro que haga lo que yo quiero. La autoridad dice, miren, Dios dice esto, yo trato de vivirlo, ¿qué le parece si no lo hacemos juntos? Hagamos esto. Entonces yo quiero dejar a la iglesia en esta nueva etapa, en este nuevo periodo, que empiecen a ver al pastor como ese servidor de Dios que él puso, como esa autoridad que Él pone. Dice, como quien, dice, un día va a dar cuenta. ¿Sabe el lío que voy a tener yo con San Pedro, no sé con quién, cuando me llame a su presencia? ¿Con cuántas almas yo he tenido trato? En muchas he visto la gloria de Dios, en otras no tanto, ¿sí? Pero Dios mide la intención del corazón. Y yo quiero animarlos a que la intención del corazón de ustedes sea esto de sujetarse los unos a los otros en amor y todos juntos sujetarse al Señor
porque cuando Él venga nos va a pedir cuenta de esto. Y ahora paso a mencionar, ¿a ustedes les interesa ser de bendición para el pastor que viene? ¿Creen que Él lo necesita? Saben que ustedes lo van a edificar a Él y Él lo va a edificar a ustedes. Porque la edificación es un proceso sobrenatural, donde el Espíritu hace ese trabajo. Entonces, qué importante es que ustedes en este momento, Primera Tesalonicenses, voy a leer un solo pasaje y después menciono algunas cosas. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Bien por los hermanos de Tesalonicenses, de Tesalónica. La estaban haciendo bien. Se alentaban, se edificaban el uno al otro. Dice, lo están haciendo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El versículo siguiente, verso 12, dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que lo tengáis en muy alta estima, con amor, por causa no de Él, sino de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Como se ve, el pero es interesante tomarlo en cuenta. Tenemos que, la iglesia tiene que edificarse el uno al otro, y la iglesia edifica al pastor, y el pastor edifica a la iglesia, y edifica a los líderes, y edifica a cada persona que se acerca, y todo junto. No es la gloria para quien lo hace, la gloria quien la tiene, el Señor que la produce, ¿no? Por eso la gloria es de Él, porque muchas veces la gloria es de los hombres. Y acá en esta iglesia yo sé que ustedes no van a apuntar a honrar mal, a glorificar al pastor, pero lo van a reconocer por su trabajo, lo van a tener en especial estima. ¿Saben? Si yo tendría tiempo para contar cuántas situaciones extremadamente difíciles tuve y tuvimos que pasar nosotros. Pero he visto casos peores de pastores. Casos peores. Mire, hermano, ninguna iglesia tiene derecho sobre los pastores. Ni ningún pastor tiene derecho sobre ninguna iglesia. El que tiene derechos es el Señor. Amén. Y el pastor tiene que buscar al Señor y depender de Él, pero la iglesia también. Porque si los dos no se ponen de acuerdo, el crecimiento no es en la medida que tiene que ser. Pero volvemos a ese punto. Tengo mucho para decir, pero no voy a hablar demasiado. El punto al que volvemos es qué pueden hacer ustedes para cuidar, para ayudar, para apuntalar, para edificar al pastor y su familia. La primera cosa, tómense una carga de oración. Aprovechen ahora el comienzo y que les dure mucho. Pero si ustedes oran para que Dios bendiga a su pastor y a su familia, prepárense porque le viene el rebote. Porque el pastor va a ser bendecido y la bendición del pastor no es para él, es para darla. Y un pastor da la bendición. Y la bendición no es pararse al frente y decir te bendigo en el nombre del Señor. Es mucho más que eso. Es que la persona perciba el corazón del pastor, la actitud del pastor, la forma en que el pastor trabaja. Pero para llegar a tener un pastor así, la iglesia tiene que hacer su parte. Yo me siento honrado de la iglesia. El Rey Jesús, que fue mi primer y último pastorado, aunque sigo pastoreando ahora iglesias y a pastores, porque Dios me honró con la iglesia que me enseñó, que me bancó, porque yo me equivoqué un montón de veces. Generalmente, la mayoría, uno dice sí fue sin querer, pero en definitiva es error. Y todo error tiene su consecuencia. Entonces, hermanos, la primera cosa, tómense esto como un desafío personal. Oren por el pastor.
El pastor necesita más de Dios. Y va a tener más de Dios cuando usted le pida a Dios que Dios le dé a él. Si usted no le pide, él no va a recibir más. Va a recibir el producto de su esfuerzo, de su búsqueda, de su oración. Pero yo he visto pastores, no hace mucho, tuve una entrevista con un pastor que ora, ¿sabe cuánto? 3 horas por día. Y no se mueve de ahí. Pero ¿sabe por qué llegó este pastor a orar 3 horas por día? Porque la iglesia no anda. El día que la iglesia ande y se ponga a orar por el pastor, ahí le pega. La Biblia dice orar unos por otros, pero acuérdense de orar por el pastor y por su familia, porque él necesita el impulso del Espíritu frente a la debilidad de la carne para llevar adelante una obra sobrenatural que es la obra del reino del Señor. En segundo lugar, busque la manera en que usted pueda expresar su amor hacia él. Una esposa o un esposo, si nunca le dice te quiero, ¿lo ama? Capaz que la ama un poquito, pero no realimenta, no aumenta, era otra palabra que no me viene, retroalimenta el amor de la relación que es ida y de vuelta. ¿Saben que ustedes quieren que el pastor los ame? ¿Sí? ¿Sí o no? Parece que no. Entonces amen a su pastor, porque lo que uno siembra, cosecha. Y es tiempo de orar por el pastor y su familia, es tiempo de amar y que el otro lo sienta, dígaselo con una carita, cuéntele algunas cosas que han sido de victoria, no venga siempre llorando, cuando tiene que llorar venga también, pero venga con otra actitud, acuérdese de él, haga mención de algo, pastor, sabes que el sermón del domingo me dejó una enseñanza, la puse en práctica esta semana y sabes que anduvo. ¿Sabe lo que representa eso para un maestro y para un pastor? Ahora, generalmente exigimos del pastor y hay que exigir, pero el pastor también tiene que exigir en el buen sentido, ¿sí? Dar y recibir, esas son las reglas del juego. Tercer lugar, tenga presente las necesidades materiales del pastor. Ya un poco lo mencioné antes. Tengo libertad para hablar porque yo nunca le pedí plata a nadie. Los pastores no tenemos que ser ni mangueros ni aprovechadores, porque lamentablemente hay iglesias donde lo primero que se piensa es que el pastor tenga más que todos, y no lo piensan la gente, sino que lo piensa él. Ahí está el problema. Ahora, el problema es cuando la iglesia se sitúa en la otra parte. Yo hace poco estuve en una iglesia con crisis económica, que no puede sostener al pastor y qué sé yo qué. Pero saben que lo que le vienen dando al pastor no le alcanza ni para la Coca-Cola y el pan. ¿Está bien eso? No está bien. Yo sé que ustedes tienen otra actitud. Yo sé que en el pasado ustedes ya han trabajado en ese sentido. Pero ténganlo presente. No porque yo se los diga otra vez, sino porque la Biblia dice, reconocer de modo especial. Y hay una versión que yo ya repetí varias veces, pero lo digo de nuevo ahora, en el pasaje que se habla de la remuneración de los pastores, la Biblia en el lenguaje actual está hablando del apoyo material y dice, el pastor es digno de doble sueldo. Entonces, no sean escasos, de doble honor, pero quiere decir de doble sueldo, porque el honor era lo que le daba uno al otro. Entonces, ténganlo presente. Yo sé que tiene una buena comisión de administración y finanzas. No es lo más importante esto, lo económico, pero afecta. Porque yo conozco pastores que andan flojos en cuanto a su economía, pero los veo bien plantados, bien gozosos. Pero si podemos ayudar, mucho mejor. En cuarto lugar, tengan presente que dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Obedecer a vuestro pastor. Hoy ya hablamos de eso también. ¿Nos gusta obedecer? No.
cuestión de madurez. Decidir ser obedientes. Y se puede. Porque el Espíritu de Dios ayuda a ser obedientes. A quien debemos obediencia. Porque si consideramos que el pastor es autoridad, tenemos que obedecer. Si hay un policía parado ahí en la esquina dirigiendo el tránsito y él toca el silbato y yo no lo tengo en cuenta, estoy en una infracción. Y saben, esto habría necesidad de más tiempo. A veces en las iglesias se labran una lista tan larga de infracciones, como ese automovilista que no paga la patente, que anda sin luces, que pasa semáforos y se llena. El otro día fui a hacer un trámite por la patente y sabe que delante mío había una mujer que venía con su autito. ¿Sabe cuántas multas tenía? 30.000 pesos de multa. Y eso se da en el orden secular. No nos damos cuenta que en el orden espiritual hay facturas que quedan. Y Dios no quiere taparnos con facturas. Dios quiere hacernos hijos y siervos obedientes a Él. El ejemplo perfecto es Jesús. Y de Él se dice en la Biblia, Él para aprender la obediencia tuvo que padecer. Entonces te quiero animar a que padezcan por ser obedientes. Si Jesús, que era sin pecado, tuvo que padecer para aprender la obediencia, Él me enseña a mí y te enseña a vos. La obediencia es algo requerido por Dios, no sugerido por Dios. Es algo requerido por Dios para que haya orden, para que haya armonía y para que haya unidad. Si cada uno hace la que quiere, así nos va. Si todos juntos hacemos lo que Dios quiere, la cosa va a andar bien. Y el pastor no es el único, pero es alguien que es responsable ante Dios de que las cosas vayan bien. Entonces, 5. Protéjanlo un poco al pastor. A este pastor lo van a tener que frenar, porque labura demasiado. No los va a cansar, pero se les va a acercar muchas veces con el celular para saludarle, para decirle cosas y para pedirle cosas. Pero ayúdenle a él y a veces vamos a tener que decirle a él que se frene un poco, porque yo estoy cansado de ver pastores estresados por todo lo que tienen que resolver consigo mismo, con la familia, con las iglesias. 6. Tengan en cuenta que hay algo que le ayuda mucho al pastor, es cuando la persona busca un poco la comunicación con el pastor, porque generalmente la gente pretende que el pastor lo busque, y de hecho debiera ser así, pero no se alcanza. Si yo tendría que acercarme a cada uno de ustedes, ni los puedo saludar esta mañana, se van a ir. Y de hecho pasa, muchos se van y nadie se saluda ni con otros hermanos. Pero qué importante es dar lugar a esto de ayudar, de buscarlo al pastor, no para cargosearlo, pero sino saludarlo con alegría. 8, para los que son más. Qué bueno recordarle al pastor que el pastorado es algo hermoso. Yo le pregunto a los que no son pastores, pero han servido en todo este tiempo, ¿es algo hermoso todo lo que un líder siervo tiene que hacer? No es todo hermoso. Para Jesús fue hermosa la cruz. Él entendió que era el plan de Dios y se fue a la cruz en obediencia. De la misma manera, nosotros y ustedes van a poder hacer eso. Lo último, hay algo especial también en cuanto a qué importante es estar asistiéndole al pastor con buen espíritu para asistirle en cuanto a mantener la sana doctrina de la palabra de Dios.
Sebastián es un maestro, pero se va a equivocar. La iglesia tiene que aprender, sí, aunque no me invite, yo voy a venir alguna vez igual. Y le voy a tener que hablar a los líderes. Porque Dios quiere levantar un grupo de hombres y mujeres referentes que sean un acompañamiento espiritual para alguien que tiene una gran responsabilidad. Y acá, y en su momento Dios va a ordenar a la iglesia. Porque en la iglesia no tiene que haber solo un pastor, tiene que haber varios pastores. ¿Saben por qué? Porque somos incompletos cada uno. ¿Saben por qué? Porque hay pastores bastante completos que se les sube tanto a la cabeza las cosas que se quedan solos, y aún hay iglesias que tienen un pastor así, y ese pastor tiene de hijo a otros pastores que ni le pueden decir nada al pastor. A mí me toca eso, de cada uno. Pero de todas maneras, les digo, ayuden al pastor para mantenerse en la sana doctrina. Compartan algunas cosas. Compartan algunas cosas. Ayúdenle, porque creo que tienen todas las condiciones necesarias para que en esta iglesia haya una gran levantada. Se viene, Dios ya lo está haciendo. Comencé algo nuevo, ya empecé, lo estamos viendo, pero yo anhelo ver más cosas en medio de esta comunidad. Levántate y vamos a tener una oración y ya terminamos. Amado Dios, qué bueno es que te hayas dedicado este rato a nosotros a través de tu palabra y a través del Espíritu. Porque tu palabra y tu Espíritu nos han llevado a conocer tu voluntad para nuestras vidas personales y también tu voluntad para la iglesia. Menos mal que tu Espíritu Santo está aquí con nosotros y prometió que iba a estar todos los días. Por eso ahora, habiendo dejado atrás, como dice la Escritura, dejando lo que está atrás y extendiéndonos hacia lo que está delante, seguimos a esa gloriosa carrera de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gracias por los vencedores, mis hermanos, que han llegado hasta aquí, peleando pero en victoria. Señor, que vengan esas buenas peleas de aquí en adelante para conseguir un crecimiento que honre tu nombre, que deleite los corazones, que afecte a la comunidad, para que les digan a ellos: yo quiero tener lo que vos tenés. Ruego en el nombre de Jesús la llenura del Espíritu Santo sobre el pastor Sebastián, su esposa, sus hijos, sobre cada miembro de esta iglesia, para que a partir de ahora Dios se pueda agradar mucho más de lo que se agradó hasta ahora. Gracias porque así va a ser, porque te lo pedimos y vamos a estar esperando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ya terminó la reunión.